Hola de nuevo, muy buenos días, buenas tardes, querido hermano, hermana de donde nos escuche, de qué parte del mundo nos escuche. Estoy muy agradecida por estar hoy aquí otra vez, otro día más contigo, compartiendo información valiosísima sobre esta nueva humanidad, bendita nueva humanidad que viene, que estamos co-creando entre todos. Hoy estoy aquí con una amiga de hace un montón de años. Ella es una médico psiquiatra extraordinaria. Nos conocimos en Barcelona hace, ¿qué? Hace como 10 años, no sé, un montón. Y ha tenido un viaje personal, por supuesto, primero importantísimo, muy profundo, que luego pues ha ido aplicando a su sector, a su área, ¿no? A su función, a su área de acción en el planeta, que es el campo de la medicina, de la sanación. Entonces hoy quise invitarla a este congreso para que ella nos contara de primera mano, como médico que pasa el día entero haciendo consulta, 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 trabajando con gente con problemas de salud y problemas emocionales, etcétera, pues que nos cuente un poco cómo ha sido cómo ha sido esa evolución de la medicina, ¿no? De lo que era a lo que es, y que podáis conocerla y podáis fascinaros con la bendición de que ya haya médicos como ella en el planeta Tierra, que antes de quitar el poder personal al consultante, lo devuelven, lo refuerzan para que el consultante entienda que la sanación siempre, siempre está, depende de uno y está dentro de uno. Gracias, Giovanna, desde Colombia. Giovanna Muñoz, gracias por estar aquí en este congreso lindo, compartiendo con nosotros. Cuéntanos, bienvenida. Muchas gracias, Ana, por esta invitación y por co-crear este espacio de encuentro de almas bellas. Bueno, pues para mí es un honor estar aquí compartiendo con, con todos y compartir ese camino que con muchísimo amor he ido recorriendo. Desde muy pequeña sabía que me interesaba ayudar a otros, curar, sanar, no podía ponerle nombre en su momento. Y tenía clarísimo mucho más adelante que quería ser médica, eso no lo dudé ni un segundo. Y apenas aprendiendo el arte de la medicina, ya había algo dentro de mí que me hacía cuestionar acerca de el origen de esas enfermedades, de esas dolencias. Y siempre tuve esa inclinación por preguntar un poco más allá de lo esencial, de ese examen físico que me enseñaron en la universidad. Y bueno, fue así como progresivamente mi alma me fue guiando por el camino. Decidí estudiar psiquiatría, especializarme como psiquiatra, porque creí que ahí iba a encontrar las respuestas eh, para conocer, comprender un poco más a los seres humanos. Sin embargo, después de 11 años entre estudiar medicina y psiquiatría, me di cuenta que no había ninguna respuesta todavía resuelta, ¿no? Y así fue como más sucesos fueron apareciendo en mi vida, más experiencias personales, más tomas de conciencia que, que me llevaron a conectar con esa gran curiosidad de mi alma y aprender siempre en esta actitud de aprendiz de la vida. Me he ido nutriendo de muchas herramientas terapéuticas, especialmente. Y bueno, cuando me sentí preparada para dar el paso, justo coincidimos tú y yo, y decidí dejar el hospital, básicamente porque los límites de mi mente se habían ampliado tanto que yo ya no podía ver a ese paciente que me enseñaron en, en medicina, en psiquiatría. Yo ya no podía ponerle un diagnóstico, ni sentía que le estaba ayudando auténticamente. Entonces, es así como decido empezar a hacer las cosas por mi cuenta. Y es un paso bastante complicado, doloroso, porque era una renuncia de muchas cosas, ¿no? El ego se resistió bastante. Encontré afuera personas que no entendían nada y me servían de espejo para cuestionar mis propias contradicciones internas todavía. Y ese camino de entregarme al servicio de la vida
y ayudar y acompañar, sobre todo acompañar a las personas que llegaban a mí, vino también acompañado de mucha conciencia de mi propio dolor. Y entonces fue a través de toda esa introspección, de ese aprendizaje, de aprender a gestionar los retos de la vida, que también aprendí a acompañar a otros desde un marco muy, muy amplio. Sin embargo, en todo ese camino seguía habiendo una separación en mí. Y entonces, desde que empecé a estudiar medicina, tuve una ruptura con todo ese despertar espiritual que tuve en la adolescencia, y era como que ciencia y espiritualidad no podían estar juntos. Quise unirlos cuando dejé el hospital, pero entonces ya esto no sabía cómo integrarlo, y ha sido también ese camino de reunir todos mis aprendizajes, mis conocimientos, mi experiencia y todo lo que como seres humanos necesitamos desde la unidad para poder vivir en bienestar y para poder acompañar a otros a tomar conciencia de su propio camino. Me encanta, me encanta. Has dicho cosas supremamente claves, como ir recogiendo todas las partes, ¿no? Que esa fragmentación de nuestras partes, de nuestros yoes, es lo que genera la enfermedad, al fin y al cabo, ¿no? Entonces yo estoy segura que esta entrevista posiblemente la van a ver muchos médicos, muchos profesionales del ámbito de la salud, que a lo mejor ya han dado también ese salto a decir, no puedo seguir haciendo medicina desde este lugar porque no es coherente, porque no creo en ello y porque no me sale, no puedo forzarlo. También habrá a lo mejor profesionales que están en esa transición de decir, bueno, yo ya sé que esta medicina está limitada en respuesta, porque la ciencia ha llegado hasta donde ha llegado, pero es que el ser humano y el universo es infinito, entonces, ¿qué pasa con donde no llega la ciencia, no? Y luego también habrá muchas personas que pues están a lo mejor en este momento con algún síntoma, con alguna enfermedad, con algún conflicto, desequilibrio. Entonces yo quisiera que a todo ese público pudiéramos darle hoy un halo de luz, ¿vale? Porque de eso se trata la nueva humanidad, de llevar luz a la gente que a lo mejor está viviendo el sufrimiento, el dolor, el caos, la destrucción de lo que está pasando en el planeta en este momento, que es muy intenso. Los procesos están muy, muy, muy acelerados en todo el mundo. Poder darle como esa visión de la salud nueva, que es lo que va a hacer que este cuerpo físico, como vehículo del espíritu, se vaya sutilizando, se vaya aligerando, se vaya alivianando, se vaya abriendo para que el ser espiritual que somos verdaderamente pueda usarlo como una nave de una biomecánica última generación y pueda expandirse en luz en la tierra a través del vehículo del cuerpo, o sea que el cuerpo esté en total equilibrio con la mente, con las emociones, con el espíritu y pueda servir. Entonces, Joana, la primera pregunta sería, ¿qué es para ti la nueva medicina o cómo definirías tú la medicina de la nueva humanidad? Bueno, para mí es una integración de cuerpo, mente, emociones y espíritu que están conviviendo con la naturaleza, con los otros seres humanos, con todas estos procesos que vamos viviendo como colectivo. Y desde ese sentido de unidad y de pertenencia, vamos viviendo la salud, el bienestar, como un acto de autorresponsabilidad, un compromiso con estar bien, ya no para estar más al servicio de el desempoderamiento, para estar al servicio de la enfermedad, sino precisamente para estar al servicio de lo que necesitamos como colectivo, ¿sí? Entonces, desde ahí podemos estar, o sea, evidentemente cuando dejamos de estar en modo de supervivencia, podemos estar conectados con nuestro propósito y desde ahí servir, ¿sí?
en esa misma medida también cuando vienen situaciones, porque en todo caso este paso hacia la nueva humanidad no quiere decir que no haya retos, por supuesto que los siguen habiendo, lo que pasa es que los vivimos desde un lugar diferente, simple y sencillamente los asumimos como situaciones que nos traen crecimiento, que nos traen aprendizaje y que nos van a llevar al siguiente nivel. Entonces, dejamos de estar en estado víctima, ¿sí? que desde esa enfermedad, de alguna manera, renunciamos a nuestro poder y creímos que otro nos iba a venir a sanar, curar, o se iba a hacer cargo. Y pasamos a hacernos conscientes y partícipes absolutamente de nuestro proceso de tránsito aquí en la Tierra. Según hablaba, me venía, Giovanna, como la medicina antigua, digamos, de la vieja humanidad, estaba totalmente dando respuesta al miedo a la muerte. Entonces todo funcionaba en torno a evitar la muerte, tratar de evitar la muerte, ¿no? Desde ese lugar de miedo, efectivamente, todo lo que se crea, todo lo que se comparte es la necesidad de tomar unos medicamentos que te van a quitar el dolor, que te van a retrasar la enfermedad, que te van a, como desde esa falta de responsabilidad que tú decías, ¿no? Desde encontrar algo externo que me alivie el dolor que yo siento físico, pero a veces no es físico, es emocional, y hasta que no llega a lo físico no nos damos cuenta de que estaba ahí, ¿no? Yo creo que primero el dolor está, no sé tú esto cómo lo ves, pero primero está en el plano mental, emocional, y luego por último, cuando ya se somatiza en el cuerpo, es cuando ya realmente es necesario que lo veamos y que lo tratemos, ¿no? Entonces, claro, ahora en este cambio hacia esa nueva humanidad donde ya somos responsables y ya no es, ya no hay miedo a la muerte, ya no hay miedo al dolor, porque tenemos la capacidad de asumir eso, la madurez, ¿no? Asumir eso. Podemos ver la medicina desde el amor y no desde el miedo, desde el amor del autocuidado, que es lo que te estaba diciendo, ¿no? Desde esa conciencia de que tenemos un vehículo como un coche que hay que cuidar y que si no lo cuidamos, pues el coche deja de funcionar. Entonces, con respecto al día a día, ¿no? Tuyo en consulta, de la gente que llega asustada, porque al final la enfermedad es un espejo enorme de todos tus miedos, te muestra, por eso el COVID ha sido tan sumamente revoltoso, porque ha sacado todos los miedos a la muerte y nos lo ha puesto ahí, ¿no? En tu día a día, en las consultas, Giovanna, ¿cómo es el trabajo de transformar ese miedo desde el que las personas llegan conectados con la enfermedad a ese amor que produce esa unidad, que produce esa conexión espiritual, ese propósito del que tú hablas, que es la base de la nueva humanidad, de convertirnos en dioses y diosas, creando y no en personas sometidas a un poder externo? Bueno, pues yo tengo la fortuna de recibir a personas bastante empoderadas realmente, que ya tienen un mínimo nivel de conciencia, que están buscando soluciones a otro nivel. Las personas que llegan a mí, por ejemplo, ya no quieren tomar medicinas, no quieren tomar medicación, quieren comprender qué pasa, por qué ha sucedido esa dolencia, esa enfermedad, o esa limitación, ese bloqueo. Y son personas que están abiertas a mirar, a mirarse. Entonces, es un proceso muy bonito. A mí me encanta llamarle proceso porque realmente es un camino hacia el amor, ¿sí? Es un camino de autodescubrimiento, de autocompasión, de tomar responsabilidad y retomar el poder desde un lugar donde ya no es que mi madre, mi padre me hicieron esto o aquello, sino de comprender que, bueno, que todo esto fue necesario para venir a cumplir con este plan de evolución, ¿no? que decidimos asumir.
Y yo realmente lo transmito así, ¿no? Como ese camino a conectar con el amor, a poder ver esas personas que hacen parte de nuestra vida, esos actores que hemos elegido para evolucionar, con mucho amor y con mucha compasión. Y de esa manera, entonces, pues conectar con nuestro absoluto poder y con nuestra divinidad, ¿no? Entendiendo que ya no necesitamos ese tipo de actores que nos causan dolor, sino que ahora podemos atraer a nuestra vida también esos seres que nos permiten crecer con amor y desde el amor. Has dicho algo súper fundamental, ¿no? Que es como la gente que ya no quiere tomar medicina, o sea, ya no quiere tomar eh, una energía química, digamos, no artificial, que va a generar un efecto, a lo mejor en un momento paliativo, analgésico, etcétera, pero no va a sanar en la profundidad ese equilibrio de todos los cuerpos que decía. Yo no sé si tú has escuchado hablar, Giovanna, del tema de las camas médicas y toda la tecnología que viene con respecto a la medicina nueva, ¿no? Que a mí son los temas que me apasionan, ¿no? Porque siento que ahora mismo, en este momento que estamos, es muy importante la labor de sanar, reprogramar, limpiar todo eso, encontrar esa línea de equilibrio, etcétera, que es la función que estáis haciendo todos los médicos, terapeutas, sanadores, todas las personas que ya habéis recorrido vuestro propio camino, habéis encontrado vuestro propio centro y desde ese lugar podéis acompañar a otro. Pero yo siento que llegará un momento en la Tierra, en la humanidad, donde todos estemos ahí en ese equilibrio y seamos nuestros propios sanadores. O sea, todos tengamos esa capacidad de autosanarnos, autorregenerarnos, reconstruir o, digamos, o resetear nuestro campo electromagnético, nuestra frecuencia y poder, cada vez que se produzca un desequilibrio, que entiendo que cada vez serán menos frecuentes, por eso se dice que en la quinta dimensión no hay enfermedad, porque no se necesita ya ese sufrimiento de esa dualidad, de esa separación de la que tú hablabas. Y entonces, en la medida que nosotros vayamos haciendo este trabajo, pues aparecerá la tecnología para hacer ese reseteo del campo electromagnético, que es un poco lo que pasa en Matrix, y ¡pum! Absolutamente poder alinear todo de manera que no vamos a envejecer tanto, que el vehículo va a durar muchísimo más tiempo, etcétera. Cuéntame un poco tú cómo ves todo esto, que si para ti tiene sentido. Sí, para mí tiene mucho sentido y siento que además nos vamos preparando para eso. Es decir, en este punto de esa búsqueda de la sanación, de la curación, ya muchas personas empezamos a sentir que no hace falta seguir mirando tanto hacia atrás lo que pasó en nuestra historia familiar, personal, sino que es momento de mirar hacia adelante, de estar muy anclados en este presente, de cuidar nuestra alimentación, que ya estás reseteando también nuestro ADN, que está cambiando la, toda esta configuración que tenemos, ¿sí? Entonces, es para mí como ese paso previo a otro más que todavía cuesta un poquito imaginarlo, creerlo. Yo he estado muy al tanto de lo de las camas médicas y me pregunto, ¿no? Me hago muchas preguntas, cómo será que funcionan? Es decir, reconstituyen, reconfiguran absolutamente ese ADN, nos pone en un estado digamos, de kilómetro cero casi, eh, pero y entonces eso quiere decir también que para poder llegar a ese punto debemos estar preparados, ¿sí? Debemos estar, digo yo, como a la altura de esos nuevos retos, ¿no? Es decir, ahora que estás absolutamente alineada en tu cuerpo físico, pues también lo debes estar en tu cuerpo emocional, en tu cuerpo mental y en tu cuerpo espiritual, ¿sí? Tú mencionas. Sí, sí, que quería decir algo y es que pues el cuerpo físico es lo último que se enferma, pero para que el cuerpo físico
sea lo último que se enferma, ha habido primero un conflicto en el cuerpo emocional y antes ha habido un conflicto en el cuerpo mental y antes ha habido un conflicto en el cuerpo espiritual. Entonces, por eso hago este planteamiento, ¿no? Es decir, si las camas médicas, por ejemplo, si esta tecnología de futuro nos va a permitir poner nuestro cuerpo físico a punto, es nuestro deber, nuestra responsabilidad también poder poner los otros cuerpos alineados, ¿no? Con ese bienestar. Sí, sí, el asunto está aquí que cuando uno vive desde el ser espiritual, que es el primero de los cuerpos que tú has mencionado, que se enferma, que yo creo que no es que se enferme, porque el espíritu es energía y la energía es unión, no tiene dualidad, entonces no puede enfermar, pero sí es verdad que es como que empieza a haber una discrepancia entre lo que el ser espiritual quiere expresar, quiere experimentar, quiere manifestar aquí, para lo que está aquí, para lo que ha decidido venir a vivir esta experiencia humana. Empieza a haber una discrepancia entre eso y todos los demás cuerpos. O sea, el cuerpo mental empieza a condicionarse por un camino, el cuerpo emocional quiere hacer una cosa pero se supone que está mal hecha, entonces no la puedo hacer y entonces me voy por otro lado, y entonces el cuerpo físico ya no sabe si hacerle caso a una cosa u otra. Entonces empieza a haber ahí como un colapso hasta que llega el punto en el que realmente lo que estás expresando desde el plano físico es lo que sientes que tienes que expresar, y no hay ninguna creencia que interfiera en ese sentir, no hay ningún miedo que te impida llevar a cabo ese sentir. Entonces el ser espiritual automáticamente se comunica con el sentir y del sentir a lo físico a través de la mente como herramienta, pero no se pasa por el proceso mental, ¿no? Entonces yo sí siento que cuando reseteas el campo electromagnético, que es el ser espiritual, es de la energía, y la pones, digamos, en el color, en la frecuencia, en la vibración de armonía con el plan que tú has venido a desarrollar, pues en la medida que se produce esa unión que tú hablabas al principio de todos esos cuerpos, pues todo eso va fluyendo de tal manera tan armónica, tan natural, tan orgánica día a día, que no te da tiempo a perderte, a distraerte, a salirte, a desconectarte. Y ahora lo que estáis enseñando todos los terapeutas es precisamente cómo volver a ti, cómo ir hacia adentro, ¿no? Cómo dejar de distraerte con el entorno de fuera y con la historia, con el pasado, y con la niña, y con la herida, y cómo venir a este momento presente, ¿no? Que es donde están todas las respuestas de todo. Giovanna, ¿qué se cuece en el mundo de la medicina? Yo entiendo que tú estás en contacto con médicos y ves un poco el trabajo de los hospitales. Yo entiendo que ya todos los médicos, o muchos de ellos, ya se empiezan a dar cuenta de que no funciona eso, o todavía no. Sería genial que todos se cuestionaran, ¿no? Sin embargo, no, realmente no es así. Claro, para mí son muchos porque estoy rodeada de muchos que ya pensamos diferente, ¿no? Y me fascina saber que esto va permeando cada vez más espacios. Sin embargo, y creo que una muestra de ello ha sido todo lo que ha pasado con el abordaje, ¿no? de la pandemia y cómo la gente ha asumido desde la obediencia todo lo que decían esos expertos. Y esos expertos se han basado en lo que dicen el comité de expertos, ¿sí? Las revistas científicas. Entonces, no, todavía no. Sin embargo, hay algo que a mí me parece fascinante, y es que sí considero que las personas cada vez piden más, piden ser tratados y acompañados de una manera diferente. Ya no se conforman, no todo el mundo se conforma ya con ese modelo previo donde en este caso el médico es el que sabe y el paciente dice sí a todo, ¿no? Entonces, creo que ya estamos, bueno, hace un buen rato vamos transitando más hacia esa figura de pasar del paciente al asiente, ¿sí? Y entonces el asiente ya participa. Y a mí me encanta cómo llegan a mí con información. Quiero compartir algo desde mi ignorancia de hace muchos años atrás que me enojaba muchísimo,
que alguien viniera a decirme qué era lo que yo tenía que hacer, ¿sí? O sea, doctora, quiero esto, quiero que me hagas esto, quiero, a mí me pasa esto, ¿no? Y es como que, un momento, aquí la que sabe soy yo, ¿no? Y tú no tienes que venirme a decir qué hacer. Bueno, hoy miro hacia atrás y digo, wow, pues cuánta ignorancia había en esos momentos. Ahora es diferente, ahora ya somos un equipo, ¿sí? Y lo hacemos entre varios. Y cuando digo varios, no es solamente el consultante y el médico, sino también yo pienso que todo el equipo de terapeutas en sus diferentes disciplinas, sanadores, chamanes, canalizadores, todos estamos al servicio de esa persona que está en esa búsqueda, que está queriendo trascender todo ese dolor del pasado y aprender a estar en el presente para también integrarse con todo lo que se va co-creando, ¿no? Entonces, un poco volviendo a tu pregunta, pues, por ejemplo, en España, que he estado ahí haciendo parte del sistema de salud un buen tiempo, por fortuna ya hay Reiki, por ejemplo, en las salas de oncología, ya se permite el acceso a terapeutas de otras disciplinas, ¿sí? No es lo habitual, sin embargo, es posible. Algunos hospitales ya los empiezan a incorporar, sobre todo el Reiki, ha sido muy bonito como ese espacio que se le ha dado a esa herramienta terapéutica, ¿no? Entonces, con esto, eh, creo que como todo es perfecto y hemos estado viviendo 2 años de agitación de la conciencia, 2 años de desestructurar ese paradigma en el que nos movíamos antes. Entonces, tanto médicos, profesionales de la salud, como las personas que participan en todo esto, ¿no? Ya no me gusta decirles pacientes, eh, pues ya se empiezan a cuestionar y empiezan a darse cuenta que eso ya no funciona. Sin embargo, vuelvo al punto de todavía no somos tantos. Y ahí vamos, pasito a pasito. Yo, por ejemplo, este último año he estado estudiando medicina funcional porque quería integrar esta otra parte de la alimentación, de encontrar las herramientas necesarias para ayudarle al cuerpo a restablecer su equilibrio. Y entonces, sorprendida, ¿no? En el grupo que acabo de participar, éramos 600 médicos. Y a mí me parece fascinante, ¿sí? Entonces, saber que empezábamos las sesiones con meditación, para muchos era la primera vez que estaban en contacto con esto, ¿no? Que hablábamos de aceites esenciales, que hablábamos de muchas cosas tan bonitas que pudimos entender todos desde la parte más científica, llamémosla así, la importancia de cada una de estas herramientas que tenemos a disposición. Entonces, eso nos hace estar en un lugar diferente, ¿no? En un lugar donde somos simplemente colaboradores. Me da mucha esperanza, mucha ilusión esto que me cuentas, ¿no? Como herramientas preventivas y como la unión de todo, ¿no? Del olfato, de los aromas, de las hierbas, de las plantas, de todo. Yo voy a contar algo que te va a encantar. A Carla en el cole ya le están enseñando plantas medicinales y se las llevan a la selva y ellos desde pequeños están sabiendo utilizar qué planta sirve para qué cosa. Entonces, si me duele una muela, esta planta es analgésica, y si me duele, y las distinguen por las hojas, por las texturas, por las formas. Y yo me quedo fascinada cuando vamos caminando por la selva y me empieza a decir propiedades de las plantas y es como, wow, o sea, qué impresionante. Y qué humildad la de los médicos, la tuya en este caso, ¿no? La de los médicos que de repente dicen, ahora ya no soy yo el único que sabe, porque sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre tu camino, sobre tu misión, sobre ti, solo no hay nadie que sepa más que tú. O sea, eres tú el que más sabe. Entonces yo simplemente te voy a hacer las preguntas que necesitas hacerte tú para que tú te las hagas, tú te respondas y tú encuentres qué es lo que está descolocado, ¿no? Ahí en el tablero de juego.
Qué labor tan hermosa. Giovanna, yo quiero hablar un poquito de la depresión, y más tú que siendo psiquiatra, porque me escribe un montón de gente. Yo la verdad de salud nunca hablo mucho, porque como nunca he tenido problemas de salud y no entiendo mucho de salud, en el sentido de que me siento una persona tremendamente sana, me cuesta mucho empatizar con el dolor del enfermo. Y entonces no me gusta hablar de temas que no conozco. Entiendo que tiene que ser intensa esa experiencia, que también será kármica, que también dependerá un poco del plan de vida. Yo he tenido muchos problemas, conflictos, etcétera, pero no exactamente en el ámbito de la salud. Entonces me escribe gente hablando preguntándome por la depresión, los antidepresivos, que no saben si dejar de tomarlos, que el médico le dice. Quiero saber tu opinión como psiquiatra. ¿Qué le diría a toda esta gente de la depresión, de la ansiedad, que es lo que más vivo está ahora con toda la angustia económica, toda la crisis? Hay mucho, mucho estrés con este tema, ¿no? Bueno, lo primero que yo le diría a quien mencione que tiene ansiedad o depresión es que nos desmarquemos de esos diagnósticos, de esas etiquetas. Yo lo primero que hago en la consulta es quitar esas etiquetas. ¿Por qué? Porque es que eh, los diagnósticos nos sirvieron a nosotros como colectivo médico de salud para entendernos, para saber que si yo voy a China y no sé hablar chino, pero digo el código F42, pues eso es ansiedad y entonces todo lo entiende. Y más allá de eso, debemos entender que muchas veces hay tristeza, hay angustia y hay motivos o no para sentirlos y que en ese proceso de autoconocimiento se trata de poder encontrar qué hay ahí, ¿sí? Desde la medicina convencional, desde la psiquiatría convencional, se acostumbró a hacer sentencias diagnósticas de por vida, ¿no? Entonces, si tienes depresión es para toda la vida, entonces tienes que tomar medicación o antidepresivo en este caso para toda la vida, porque si tú no tomas el antidepresivo va a volver a dar la depresión, ¿sí? Y hoy, Con las adicciones pasa un poco igual. Si has sido alcohólico, ahora ya se supone que eres alcohólico para siempre. exactamente. Entonces, en este proceso de explorar qué es lo que está pasando en cada persona, porque es que se generalizó, ¿sí? Quien tiene tales criterios diagnósticos, entonces se le puede poner la etiqueta de depresión. Pero yo realmente, y esto yo lo veía desde que ejercía la psiquiatría convencional, me daba cuenta que muchas depresiones no eran depresiones. Si acaso podían ser reacciones adaptativas, es decir, situaciones por las que estamos atravesando, porque evidentemente si alguien está atravesando el duelo de un despido, de no tener un norte, y esta es una de las causas que yo he comprendido más como a otro nivel, ¿no? De estar triste, de estar ansioso, el no saber hacia dónde ir, no saber cuál es ese camino de vida. Como muchas personas llegan a mí preguntándome, quiero comprender cuál es ese propósito de vida, ¿sí? Entonces yo lo siento más como desde un desenraizamiento, desde de estar un poco perdidos todavía, de no encontrar ese norte hacia dónde dirigirse. Y, y muchas veces cuando se trabaja en ello, se explora y muchos de estos síntomas pasan a un segundo plano. También, y explorándolo más desde este enfoque más terapéutico de lo transgeneracional, hemos encontrado muchas explicaciones de esa tristeza, ¿no? Y es poder devolver esa tristeza a quien corresponde, muchas veces no es propia. Entonces, lo que quiero decir con esto es mantener la etiqueta de la depresión, de la ansiedad, nos hace pensar que esto es para siempre y que la única solución es la medicación. Y tal vez habrá personas que necesitarán aprender a convivir con esa tristeza, que todavía no entienden cuál es
ese por qué o ese para qué y cómo es que pueden hacer su vida a medida, ¿sí? Porque no todo el mundo tiene el ímpetu, la energía, el foco, la dirección para ir a lograr metas y todo el mundo no funciona de la misma manera. Otros van a otro ritmo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un proceso de desaprendizaje muy grande, muy profundo. Llevaba un rato dudando si hacerte esta pregunta o no, porque sé que hay mucha gente que, bueno, que todavía tienen mucho juicio o resistencia a esto, ¿no? Pero yo sé que, pues aquí se trata de ser transparente, de ser auténtica. Nosotras hemos tomado medicina juntas, plantas medicinales, y quería preguntarte por esto para que des tu opinión también como médico, porque mi opinión es de mi propia experiencia de haberlas probado todas y de ser una experimentadora nata, ¿no? Pero ¿qué opinas tú de todas las plantas, ayahuasca, buf, en fin, toda la medicina que hay ancestral, eh, como sustituta a la medicación farmacológica, digamos? Ok, bueno, pues a mí me parece una gran herramienta y es un regalo que tenemos a disposición para podernos adentrar. A mí personalmente me ayudó a salirme de este ser tan mental que había aprendido a hacer, evidentemente por mi formación académica, y ha hecho cosas muy bonitas en mí. Sin embargo, he de decir que como todo, ¿no? Ni esto es para siempre, ni es para todos, depende del momento evolutivo en el que se encuentre cada cual. A mí me sirvió y estando aquí en Colombia, en mi tierra, decidí tomar y fue una respuesta clarísima de no más, ya no hace falta más esto. Después he estado experimentando, probando hongos porque también me interesa poder acompañar a otras personas en ese proceso. Y también la respuesta, por lo menos que he recibido, es no hace falta. ¿Qué quiero decir con esto? Ni considero que sean indispensables, ni tengo ningún juicio hacia ellos, simplemente hacen parte de la experiencia que necesites vivir en su momento. Me parecen absolutamente útiles si se toman con conciencia y con un acompañamiento, o sea, si hacen parte de tu proceso de autoconocimiento, de evolución. Y luego, detrás de todo esto, y para mí el fin último de este viaje que tenemos como almas es recuperar totalmente nuestro poder, de saber que dentro de nosotros está esa capacidad de conectarnos sin necesidad de una planta, sin necesidad de otros espacios y herramientas como estas, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con tu respuesta. A mí la gente cuando me pregunta, digo exactamente igual, digo, si sientes, si te llaman, si hay un llamado interno en ti a experimentarlo, porque tu alma sabe, tu alma lo sabe todo, porque tu alma está conectada a la biblioteca universal, la fuente de toda la información. Tu alma sabe qué, qué función tienen cada una de las plantas, qué propósito, para qué se utilizan, cómo se utilizan, con quién se utilizan. Entonces, si tu alma siente el llamado, como fue nuestro caso en un momento dado de nuestro proceso evolutivo, experimentalo, experimentalo y pruébalo, y, y juega a ver qué hay ahí para ti, ¿no? ¿Qué tiene eso para ti? Y el día que tu alma deje de sentir ese llamado, pues suéltalo, igual que puedes soltar cualquier otra cosa, que es un poco de lo que yo creo que se trata la vida. Abre una pantalla de un videojuego, experimenta una realidad, y cuando ya hayas tomado lo que tengas que tomar de esa realidad, suéltala y vete a la pantalla siguiente, porque son infinitas las pantallas. Y qué bendición poder experimentar las máximas posibles y no quedarnos atascados en una pantalla durante un montón de tiempo, que yo creo que ahí es donde empieza la enfermedad. Cuando se atasca en una escena, en una realidad, en una pantalla durante mucho tiempo, y el ser hambriento de seguir experimentando y seguir aprendiendo y seguir evolucionando, dice, ya, pero es que ya quiero salir de aquí, ya quiero salir de esta realidad, que incluso a lo mejor muchas veces lo que tú decías ni es mía,
es de mi abuela, o de mi prima, de mi tía, de mi madre. O sea, yo ya no quiero vivir esta realidad más, pero tampoco tengo la manera de cambiar de pantalla, ¿no? Y yo creo que ahí es donde entra esta nueva medicina que te muestra todo el abanico de otras opciones, otras posibilidades para que sigas experimentando tu propia vida, creando tu propia vida y conectando con ese poder que no es más que el humano luz, el humano divino, el creador, la diosa y creadora que hay en todos nosotros. Qué lindo, Giovanna, qué rico. Me encanta estar aquí un ratito de charla contigo y conversar de estos temas. Cuéntanos más cositas que creas tú que sea importante que quieras transmitir a toda esta gente acerca de la medicina y la salud de la nueva humanidad. Bueno, yo quisiera que todos podamos entender que en este viaje que estamos experimentando hay infinidad de herramientas y todas son válidas y todas son adecuadas y apropiadas para cada cual. No hay una mejor que otra, un poco al hilo de lo que estábamos hablando, ¿no? De las plantas medicinales y todo lo que nos podría ayudar a conectar con nosotros mismos. Y asimismo, las diferentes herramientas terapéuticas, los diferentes sí, procesos que hay a disposición, simple y sencillamente, para mí, son un abanico de posibilidades para que las billones de personas que conformamos este planeta podamos entrar de una u otra manera. Entonces yo creo que por eso es muy importante también tener muchísima apertura, ¿sí? Tal como tú decías, pues ahora quiero experimentar esto, veo que me sirve, que puedo tomar de aquí, y cuando ya no sienta que me está aportando, me muevo hacia otra cosa. Y nada es mejor ni peor. Y creo que esto hace parte también de sentirnos actores en esta medicina de la nueva humanidad, ¿sí? No hay nada que juzgar, no hay nada que comparar, simple y sencillamente son experiencias que cada cual necesita vivir de diferentes maneras. Muchas personas llegan a mí pidiéndome que, por ejemplo, interfiera, y llamo yo interferir, en sus familiares para que les haga comprender una cosa u otra. Y eso no va de esto, ni funciona así. Yo no puedo ser autoridad para decirle a nadie qué tiene que hacer con su vida. Cada cual va viviendo los procesos a su propio ritmo. Y esto es absolutamente lícito, correcto y debe ser respetado así. Entonces, muchas veces nos hacemos un flaco favor comparándonos con que una persona le ha funcionado tal cosa u otra, que va logrando esto y lo otro. Y no, cada cual necesitaremos vivir las experiencias que sean, muchas veces a través de una enfermedad, de una crisis económica, de pareja, vital, ¿sí? Para que podamos remover esas estructuras que hemos construido, de las que nos hemos aferrado. Cuando podemos mirar esos procesos con compasión y con amor, nos damos cuenta que todo está bien y todo está perfecto, ¿sí? No tenemos que llegar a ninguna parte. Creo que esto también es como un mensaje importante que me gustaría dejar. No vamos a ninguna parte, simplemente vamos experimentando, y en la medida en que estamos preparados, pues vamos a la siguiente pantalla, que me gusta también decirlo así, ¿no? Y ya está, y en la medida en que podamos sentir que esto es una experiencia, pues es maravilloso, ¿sí? Y también a mí me gustaría compartir aquí sobre la muerte, ¿no? Porque en este proceso que estamos viviendo de ascensión, yo sé que muchas almas se van a quedar en el camino. Bueno, ya está pasando, ya lleva pasando años, ¿no? Muchas almas frecuencialmente no pueden sostener la energía que está entrando en el planeta, su cuerpo colapsa, porque al final es un voltaje demasiado elevado para lo que el sistema está preparado. Es como cuando aquí en Costa Rica quiero enchufar un electrodoméstico de 220 vatios y eso explota, pues algo parecido.
y entonces se están yendo del planeta. Y poder tener esa seguridad de que tanto si nos quedamos aquí como si nos vamos a seguir experimentando en otros planos de la existencia, cada uno va a tener lo que corresponda y que no hay que tener miedo, o sea, como disolver un poco ese miedo a irnos de la tierra o a irnos del cuerpo físico de este vehículo, porque seguramente nos vamos a adentrar en otro cuerpo físico que esté mejor condicionado, mejor preparado para seguir evolucionando aquí en Gaia o en donde corresponda que evolucionemos, y que soltemos un poco ese miedo a que nuestros familiares o a que la enfermedad me lleve por delante, y que también podamos, yo no sé si esto será posible, porque te digo que nunca lo he experimentado, pero poder hasta llegar a disfrutar de la enfermedad. Yo me acuerdo, yo vi el documental que Jordi Évole le hizo a Pau Donés. A Pau Donés, a mí me impactó un montón ese documental. Estuve con mi tío unos días antes de morir, enfermo de cáncer, y tuve una conversación con él que me impactó un montón, porque curiosamente las personas que están próximas a morirse no tienen miedo a morirse. Parece como que la vida es tan perfecta que te prepara para eso, y llega un momento en el que algo que antes te atemorizaba, en ese momento deja de darte miedo, incluso casi que lo quieres, ¿no? Como cuando está muy cerca el parto, que dice, me daba pánico el parto, pero ya lo que quiero es que salga, o sea, ya tengo ganas de que pase, ¿no? Entonces, entendamos también, no sé cómo, si tú quieres aportar algo al respecto de la muerte, que puede ser un proceso también de disfrute, ¿no? Esa enfermedad y de este aprendizaje. Sí, yo creo que este miedo a la muerte se puso tan en evidencia en estos 2 años donde la teníamos ahí, como respirándonos en la oreja, ¿no? Y entonces... Aparte que todos los días en la televisión, no sé cuántos muertos, Zulia sí. muerto. Y una cosa que yo hablaba con mis compañeros es que justamente las personas que más tenían miedo eran las que más se enfermaron e incluso murieron, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que definitivamente es que es algo en lo que no tenemos en absoluto control. No hay nada que hacer. Así como decidimos llegar, también parte del plan es partir, y es que cómo retener a otro a que se quede porque yo no puedo tolerar estar sin ese otro, o simplemente mi deseo de permanecer aquí o no. Y quiero contar una anécdota de una consultante que estaba muy preocupada porque su madre, muy mayor, estaba al cuidado de ella, y una mujer que ya no se podía valer por sí misma. Pero ella la cuidaba con tantísimo amor, tanta entrega, a costa de poner en riesgo su relación de pareja, su economía, porque estaba entregada solamente a su madre, ella no estaba generando dinero. Y entonces, bueno, estuvimos trabajando en terapia acerca de la posibilidad de que ella también tuviera otros espacios, que no se dedicara solamente a cuidar de su madre. Y bueno, en este proceso habló con sus hermanos, ellos decidieron no ocuparse de su madre, así que ella se quedó con ella, y había como un plazo, ¿no? Ella se había puesto un plazo a través del cual decía, pues es como el límite, y si no, la voy a llevar a una residencia que no quería y tal. Y fue maravilloso, maravilloso entre comillas, por supuesto, porque entonces detrás de esto muchas veces viene la culpa, que uno de los miembros de la familia se infectó de COVID y a todos les dio, y a ella también, y falleció, ¿sí? Entonces esta mujer se sentía muy mal porque su madre había fallecido por culpa de un miembro de la familia. Y hablábamos de esto, de cómo esa mujer tan sabiamente había encontrado esta manera de partir, ¿sí? Eh, y entonces no hay nada que juzgar. Era entender bueno, ella lo verbalizaba, ella pedía irse ya, ¿sí? Lo que pasa es que a pesar de los muchos años que tenía, estaba físicamente tan bien que pareciera que no había motivo de irse, ¿no? Sin embargo, su alma decía, no más, no más, quiero irme, quiero irme. Y pongo este ejemplo porque muchas veces en ese
proceso de ver partir a otros, o incluso nosotros mismos, hay mucha resistencia, hay mucho control y nos cuesta entender que, bueno, que es un tránsito más de esta experiencia. Y sé que muchas veces es fácil decirlo y otra cosa es experimentarlo. Sin embargo, estamos justamente en un momento donde pues estos aprendizajes están ahí, muy cerca de nosotros. Creo que todos lo hemos experimentado alguna vez muy de cerca, ¿no? Y hemos tenido que transitar ese soltar evidente, como tú dices. Qué bueno, Giovanna. Yo no sé, yo estoy muy, muy encantada con toda esta información, con todas las entrevistas, porque cada uno desde vuestro trocito, ¿no? Cuando hablamos de educación, pues, y todos hablamos de lo mismo, todos hablamos de unidad, todos hablamos de amor, todos hablamos de co-creación. Da igual en el ámbito, da igual en el ámbito de la familia, de la sexualidad, de la pareja, de la educación, de la medicina, de la empresa, porque creo que si algo define a esta nueva humanidad es que ya no hay áreas separadas. Ya no es una vida personal y una vida profesional. Ya no es una pareja y una... Es que ya todo es lo mismo. Eres uno y eres uno en diferentes experimentaciones y a veces eres uno creando proyectos y a veces eres uno compartiendo... O sea, es una única esencia, persona, individuo en todas las áreas a la vez, ¿no? Así que gracias, no sé si quieres compartir algo más, gracias infinitas por estar aquí, por transmitir toda esa paz que tú transmites, todo ese amor. Y cuéntame si tienes algo más que decir, cariño, espera un segundo. Ahora mismo no puedo. Ay, Carlita. Bueno, simplemente que tengamos presente que estamos en un momento de recordar ese poder que hay dentro de nosotros, esa divinidad que somos y que desde ahí nos corresponde crear la mejor vida para nosotros y para los demás, ¿no? Porque por supuesto, si nosotros estamos en bienestar, podemos estar con la mirada hacia esa, esa comunidad, ese compartir, ese convivir, ¿sí? Y creo que abandonamos ese yo, a mí me pasa y yo estoy triste, estoy tal, y empezamos a pensar más en ese colectivo. Y creo que desde ahí hay cosas tan maravillosas que hacer. Por mucho tiempo hemos estado ya no solo separados de la fuente de nosotros mismos, sino también se nos ha olvidado ese poder tan grande que tenemos como colectivo, ¿sí? Si todos nos unimos a esa co-creación del bienestar, pues vamos a hacer una sociedad preciosa, maravillosa, poderosa. Totalmente de acuerdo. Y de eso es lo que se trata a partir del 22/11, 22, toda la información que a mí me llega es que en ese portal empiezan a manifestarse esas uniones, co-creaciones de dioses y diosas que ya han despertado y que van a ser la inspiración para que todos los demás hermanos vayan despertando. Qué rico. Giovanna, cuéntale a la gente cómo te pueden encontrar, cómo te pueden contactar. Haces sesiones privadas de consultas, yo lo sé. También haces, bueno, cuéntale un poquito. Sí, hago sesiones privadas, talleres, tengo algunos programas y sobre todo, bueno, comparto muchas cositas en Instagram. Mi cuenta está al servicio de traer semillitas de conciencia, ¿no? El ayudar a las personas a que tomen conciencia de las diferentes situaciones, actitudes, vivencias que vamos teniendo en el día a día para que nos hagamos cargo de nosotros mismos. Así que mi cuenta de Instagram es donde más me pueden encontrar y es... Yo la, aquí abajo, la pones, ok. todas las redes las voy a
abajo de los vídeos para que tengan Pues ubicada la red, todo lo voy a dejar. ahí estoy siempre. Así que bueno, Oso. encantada. Gracias a todos por estar ahí un día más escuchando esta información tan valiosa. Y al servicio seguimos, Gio. Gracias por todo, por estar y por servir. Un besito enorme. Chao.